Buenos días, sean ustedes bienvenidos al webinar Complemento de Comercio Exterior. Me llamo Jimena Cárdenas y tengo el gusto de ser anfitrión el día de hoy. En nombre de Interfactura, les queremos agradecer el tiempo que nos conceden para atender a esta informativa. Esperamos la encuentren valiosa e importante. Les quiero comentar que para Interfactura es importante que nuestros clientes y socios se encuentren debidamente informados en lo que a actualización fiscal se refiere, específicamente en materia de emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDI. Es por esto que nos hemos dado a la tarea de realizar esta serie de seminarios en línea, webinars, para acercarnos con información precisa, confiable y de primera mano de la autoridad fiscal, SAT. Les comparto la dinámica preparada para la sesión de hoy. Introducción del tema de comprobación fiscal digital. Presentación del tema central del complemento de comercio exterior en el CFDI. Sesión de preguntas y respuestas. Cierre. Durante la sesión, les pido por favor que si tienen alguna pregunta o comentario, escríbanlo en la sección de preguntas o en la sección del chat, que se encuentra en el panel del webinar, y yo estaré a cargo de la atención a estas inquietudes. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Queremos agradecer que tengan el tiempo de estar con nosotros en este nuevo webinar que hemos preparado para ustedes. En esta ocasión vamos a hablar del complemento de comercio exterior. Sin más, vamos a comenzar. Mi nombre es Emilio Bernal. Yo estoy a cargo de las alianzas estratégicas y canales de distribución en Interfactura y dejo mis datos de contacto por si tienen algún comentario, inquietud que quieran ventilar con Interfactura. Estoy a sus órdenes. Les presento la agenda. Vamos a hablar del complemento de comercio exterior, un poco acerca de los antecedentes, una explicación del nuevo complemento, cómo nace, qué busca la autoridad con él. La normatividad que lo rige, una descripción del marco regulatorio aplicable del complemento. Vamos a entrar un poquito más en detalle en la información técnica, una revisión profunda de lo que es el complemento que lo compone, la anatomía, la estructura, etcétera. Algunos recursos o materiales de apoyo que la autoridad tiene para nosotros y que queremos que ustedes sepan que existen y que los puedan utilizar para disipar dudas, revisar inquietudes que puedan tener al interior de sus corporaciones y que logren el cumplimiento de acuerdo a lo que establece la autoridad. Hay preguntas y respuestas, guías de llenado, etcétera. En un momento más los estaremos hablando. Y al final, una sección de preguntas y respuestas abiertas en el seminario. Permítanme comentarles, para nosotros es muy importante el ofrecer información de calidad, expedita, proveniente de la autoridad, pero existe la oportunidad por parte de la comunidad de contribuyentes de ventilar cualquier tipo de duda o inquietud que provenga de la aplicación de este complemento, de esta obligación, y es posible utilizar los casos de uso que la autoridad nos está ofreciendo, que por medio de los proveedores autorizados de certificación, los PACs, en este caso nosotros, Interfactura, podamos ventilar con la autoridad. Entonces, sí es importante resaltar que cualquier inquietud o duda que tengan relacionada a cómo aplicar la obligatoriedad del complemento o probablemente de algún otro, nos lo hagan saber, ya que estaremos, es parte de nuestro alcance el recibir esas inquietudes y ventilarlas con la autoridad. Ok. Empezamos la sesión compartiendo con ustedes un poco de información relacionada con los antecedentes del complemento de nómina. A nivel de contexto, nos encontramos en un momento en el tiempo en donde la iniciativa de innovación y de gobernanza digital del Gobierno de México a través de la agencia tributaria, el SAT, ha logrado mostrar una gran capacidad o gran mejora a nivel de recaudación, de manera que mejoró su eficiencia en un 20% en el año 2015 y para 2016 ha logrado todavía mejorarla. Es decir, le ha costado cada vez menos a la agencia tributaria recaudar cada vez más dinero. El año pasado, 2016, cerró con 2.7 billones de pesos, lo cual implicaba un crecimiento año con año del 11.9%.
11.9%, siendo que ya en 2015 provenían de una mejora significativa, como lo menciona la lámina, de un 20%. Y eso se ha traducido en una serie de ahorros de miles de millones de pesos, como lo mencionó la lámina, 10.620 millones de pesos a nivel de ahorro. Es decir, toda esta labor de digitalización de la recaudación es un modelo que a nivel de entidad de gobierno ha resultado ser sumamente eficiente y prevemos hacia el futuro que seguirá haciendo uso de este modelo la autoridad. Ya un poco más aterrizados a este entorno 2017, dentro de una realidad, de un medio ambiente de alta volatilidad en los mercados, el gobierno de México ha establecido su postura a través de la reforma fiscal del 2017, en donde establece por un lado el recorte al gasto público, pero por el otro un incremento en la recaudación vía la fiscalización, tal como lo muestran los ejercicios de proyecciones para recaudar impuesto de la renta, IVA, IEPS y de aduanas. Para este 2017 se prevén unos incrementos de 11, 4, 21 y 24%. Aquí especial atención podemos ver en el segmento de impuestos de aduanas, que es precisamente donde entra en materia, o el vehículo que ha utilizado la autoridad fiscal ha sido con la implementación de complementos, en este caso de comercio exterior, que permiten tener mayor visibilidad, mayor eficiencia y recaudar más con menos gasto. De tal suerte que aquí es en donde se abre la pauta para recaudar y cumplir con esos objetivos que el mismo gobierno ha definido en materia de recaudación. Hablando más en detalle, la reforma fiscal para 2017 no nada más incluye el complemento de comercio exterior, incluye también la actualización del complemento de recibos de nómina, que incluso estamos por terminar el periodo de prórroga que nos ofreció la autoridad de enero a marzo. Está el mismo complemento de comercio exterior, que incluso nos encontramos en el umbral de la prórroga que nos ha ofrecido y que ahorita vamos a hablar en detalle. También tenemos un complemento para recepción de pagos en este 2017, el cual involucra un cambio en la forma en cómo hemos venido ejerciendo la facturación y la recepción de pagos y la comprobación de la recepción de pagos. Un cambio no menor, la inclusión del CFDI, el comprobante fiscal digital por Internet, en su nueva versión, 3.3. Hoy día nos encontramos en el 3.2. Y la circunstancia del tiempo, de la escala de tiempo en la cual cada uno de estos complementos en sus diferentes versiones se van a ensamblar con el nuevo comprobante fiscal digital por Internet del 3.3, hace de todo este entorno algo retador para poder planear de forma adecuada lo que va a ser la implementación de cada uno de estos complementos y del nuevo CFDI, versión 3.3, cumpliendo como la autoridad lo refiere. Adicionalmente tenemos el uso del catálogo del método de pago. Existen nuevas reglas de cancelación de las cuales tendremos que tener conciencia y instrumentarlo en nuestro flujo de negocio. Esto también está afectando directamente a cómo hemos venido operando. Existe también la expedición obligatoria para dependencias gubernamentales, siendo que al día de hoy no todas las dependencias emiten un CFDI. Habrá nuevas multas en especificaciones técnicas del CFDI y un uso generalizado del buzón tributario, muchas de las comunicaciones que la autoridad tendrá para cada uno de los contribuyentes, destacando que no nada más las personas morales son contribuyentes, sino también las personas físicas, los asalariados, también tienen obligaciones y responsabilidades ante la autoridad fiscal, puesto que pagamos impuestos, somos contribuyentes, y el vehículo de comunicación entre nosotros y la autoridad será por excelencia el buzón tributario. Como ven, la reforma fiscal involucra muchas más actividades que el complemento de comercio exterior, y todas ellas llevan una hilación y llevan una planeación y una visión. Entonces, lo que buscamos con estos seminarios es compartirles a ustedes esa visión, esa circunstancia que hace que la autoridad genere versiones en los complementos por ejemplo, de comercio exterior, y qué es lo que se pretende con cada uno de ellos para facilitar el cumplimiento.
Entrando en materia con el complemento de comercio exterior, en una primera sección estaré refiriéndome al complemento en su versión 1.0, en la inteligencia que tenemos también la versión 1.1. Estaremos detallando cuál es la diferencia de uno contra otro, etcétera, y cuáles son las características de cada uno de ellos. Ok. Como antecedente del complemento de comercio exterior, les quisiera comentar que el gobierno de México ve como una de las áreas estratégicas y de mayor dinamismo dentro de la economía mexicana lo relacionada con las operaciones que tenemos de importación y exportación en materia de comercio exterior. Y es particularmente resaltable que el uso de la factura electrónica, aunque ha sido habitual, no es al día de hoy una obligación presentarla dentro de los procedimientos de despacho aduanero, por lo que las empresas mexicanas tenían la opción de utilizarla o no, ya sean importadoras o exportadoras. De forma tal que la situación referida en la lámina del diagnóstico de la factura dentro del proceso de comercio exterior implicaba que existía, o la autoridad reconoce que existe una discrepancia entre la documentación que expresa y ampara el valor de las mercancías exportadas y el comprobante fiscal digital por Internet que se genera. Es decir, existen actualmente documentos como la factura proforma o un comprobante de valor electrónico COBE que ampara ese valor en aduanas y no una factura. Por otro lado, también reconoce la autoridad que existe una ausencia u omisión de la trazabilidad de la operación en el comercio exterior. Es decir, punta a punta, dentro del proceso de exportación, no existe la capacidad de poder vincular documentos dentro de los procesos y tener una trazabilidad precisa de qué estado y qué documento ampara, tanto valor como estados de desaduanamiento en las mercancías que se están despachando. También reconoce que dentro de una operación de producción que culmina con una venta de exportación, a nivel de procesos de control, la autoridad nos expresa que identifica que son procesos fragmentados. Por un lado tiene el proceso fiscal, por otro lado el proceso logístico, el despacho aduanero está por fuera. Son islas de información que no están vinculadas. Dentro del proceso del despacho aduanal de las mercancías para exportación, existe una ausencia e inexistencia de documentos fiscales duros, hard copy, que vinculen al exportador con el importador en el extranjero. Es decir, aquí de forma muy precisa la autoridad reconoce que quien exporta y quien importa en el país contraparte, no existe una identificación clara ni un proceso de control que los vincule. Finalmente, también es un hecho que actualmente el proceso de exportación de mercancías es un proceso que no es simple, no es un proceso, es más bien complejo, aunque está enriquecido con una información extensa que se requiere para cumplir cada uno de los procesos del despacho aduanero de la mercancía, en algunas ocasiones podría parecer redundante o hasta burocrático, lo cual consume valioso tiempo de parte de los actores de este proceso, y la autoridad busca o persigue también el facilitar el despacho de las mercancías con este modelo, ¿no? De este modo, el nuevo complemento de exportación del SAT pretende, con él, el SAT pretende eliminar las irregularidades que en las operaciones de comercio exterior se han presentado, como simulaciones de exportaciones con efectos de IVA al estar grabadas a tasa cero, facturación de más o de menos de lo efectivamente enajenado, la manipulación de precios de transferencia o incluso la evasión de impuestos al comercio exterior. Es decir, se pagan impuestos, pero no los que deberían de estarse efectivamente pagando. Con esto en mente, podemos decir muy puntualmente que los objetivos del complemento de comercio exterior en la perspectiva de la autoridad son combatir la evasión vía facturación electrónica, eliminando cualquier otra opción de comprobación en la exportación de mercancías. Por otro lado, vincular la información de la factura y los documentos de exportación con implicaciones en simplificación y congruencia en el ámbito de impuestos tanto internos como de comercio exterior. Y también asegurar el correcto momento de acumulación del ingreso para efectos de ISR en ventas de exportación. Hay que entender o hay que visionar que todo el cambio que en materia de comprobación fiscal digital por Internet se refiere, que mostraba en la reforma fiscal 2017 de la lámina previa, persigue que la autoridad tenga mayor visibilidad, trazabilidad y sea capaz de identificar
todos los impuestos que están asociados a las operaciones, en este caso de comercio exterior, pero vinculado con el CFDI 3.3, por ejemplo, la granularidad con la que la autoridad va a tener oportunidad de fiscalizar es de una gran significancia para todos nosotros, y es ahí donde está el reto más fuerte. Ok, habiendo platicado un poco acerca del diagnóstico inicial, podemos mencionar en qué consiste el cambio. Fundamentalmente, me gustaría rescatar que a partir del 2016, en julio de 2016, para ser más precisos, fue que la autoridad requirió utilizar la factura electrónica en su versión 3.2 como obligatoria para el proceso de exportación de mercancías. De forma inicial, la autoridad exigía desde el 2016 que sean las exportaciones definitivas catalogadas como clave A1 en conformidad con el apéndice 2 del anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior. Es decir, esta obligatoriedad del complemento de comercio exterior versión 1.0 viene ya desde pasado julio 2016. Únicamente nos encontramos al día de hoy en un periodo de prórroga que la misma autoridad nos ha concedido. Pero no podemos perder de vista que tenemos arriba de 6-7 meses con esa prórroga para la versión 1.0. Destacar que se está orientando hacia las exportaciones definitivas clave A1, aquellas cuya salida de mercancías del territorio nacional permanezcan en el extranjero por un tiempo ilimitado, o exportación definitiva de mercancías que se retiren de un recinto fiscalizado estratégico. Otro cambio importante es destacar la obligación de incluir la referencia del identificador fiscal del importador en el país receptor, así como la validación de la identidad fiscal del importador por parte de la autoridad fiscal o tributaria del país receptor. Esta información será validada por el PAC para emitir el CFDI correspondiente, y todo esto se va a vivir previo al despacho aduanero de la mercancía. Aquí hay un par de implicaciones importantes o destacables, como el hecho de que los contribuyentes mexicanos, enajenantes y exportadores de las mercancías deberían de implementar los mecanismos administrativos y de control para obtener de manera confiable y oportuna los identificadores fiscales, hablando del país de Estados Unidos, el Tax ID Number, de sus clientes, y en su caso de quienes recibirían las mercancías. Es decir, hay en particular algunos campos, como puede ser el identificador fiscal del receptor en el país donde vamos a hacer la exportación, que deberemos de tener de nuestro lado incluido dentro de la gestión del CFDI, que va a ser el inicio del proceso de exportación. Por otro lado, la autoridad ha manifestado que va a mantener actualizada la información con la cual se van a validar los identificadores fiscales de los receptores de las mercancías que se estarían exportando, en base a un intercambio de información que ha tenido con cada uno de estos países. Hablaremos más en detalle de esto que estoy mencionando en unas láminas adelante. Otro cambio que es importante mencionar es el uso del firmado electrónico, lo cual le da certeza sobre la identidad del exportador. Eso lo tenemos ya muy reconocido y digerido en la gestión del CFDI, pero no ha sido completamente vinculado al proceso de exportación, sino hasta que aparece la figura del CFDI con el complemento de comercio exterior. Finalmente, otro cambio significativo es la vinculación de la información de la factura y la documentación de exportación, lo que va a implicar una simplificación y congruencia en la determinación de los impuestos internos y de comercio exterior. A manera de contraste, podríamos mencionar en la lámina, así lo muestra, que hasta antes del 30 de junio y después, a partir del 1 de julio, existían algunas diferencias que ahí se expresan. Por un lado está el empleo del uso de las facturas pro forma, por otro lado no, está el uso de la factura electrónica. Por un lado está la referencia al identificador fiscal del importador, la validación de la identidad fiscal del importador, así como también la trazabilidad de las operaciones de comercio exterior que se estén amparando en estos comprobantes. Hay un uso de la firma electrónica, cosa que antes no, y no hay
coincidencia y vinculación en la información que ampara el valor de las mercancías en aduanas, es decir, el valor con el cual se tributa. Vamos a hablar en la siguiente sección acerca de la normatividad aplicable. La implementación de este proyecto ha implicado las adecuaciones a la normativa en impuestos internos y reglas generales de comercio exterior. Por ejemplo, hace referencia al uso del complemento de comercio exterior propio que estamos hablando en este seminario, en las facturas generadas por las exportaciones tipo A1 que se realicen. Aquí pudiéramos hacer un paréntesis que dentro de la estrategia que tiene la agencia tributaria, la autoridad, el SAT, para lograr la fiscalización en las operaciones de comercio exterior, involucra ahorita las figuras de la exportación definitiva tipificada como A1, como la única obligada para presentar el CFDI con el complemento correspondiente. Es de esperarse que en el futuro, en tanto en labores del resto de las clasificaciones de exportaciones, así como en las labores de importaciones de mercancías, se vinculará, se requerirá cumplir con este requerimiento. No hay una fecha, no hay visibilidad, pero es importante tenerlo en mente. Yo como exportador, importador, debo de considerar que los ajustes, las modificaciones o la estrategia que voy a seguir para lograr el cumplimiento que la autoridad me está exigiendo deberá involucrar también los flujos de importación en algún momento, en algún punto en el tiempo. Dicho sea de paso, también cuando eso suceda, tendré que estar listo para hacer frente a las obligaciones que, por ejemplo, el CFDI versión 3.3 nos estuviera exigiendo. De manera que la convivencia entre versiones de CFDI, versiones de comercio exterior y algo que debo de estar listo, debo de estar preparado para cumplirlo. Ok. Por otro lado, se especifica que la publicación del complemento se llevará a cabo en el portal del SAT. Eso hoy día existe y se ha venido actualizando. Este es un punto importante debido a que muchas de las componentes que se requieren para lograr el cumplimiento en el complemento de comercio exterior, por ejemplo, los catálogos, las direcciones, los identificadores fiscales, etcétera, van viviendo una actualización y es por medio del SAT, de la manera como nos lo. También se señala la inclusión del identificador fiscal del país de residencia del importador o receptor de las mercancías despachadas, de las mercancías exportadas. Refiere que se debe asentar el folio fiscal del CFDI en el pedimento de las exportaciones definitivas A1 cuando éste sea objeto de enajenación. Aquí el punto fundamental es esto. El cambio implica que la solicitud del pedimento o la gestión del pedimento que típicamente se la solicitamos a nuestra agente aduanal, ahora comienza con una validación de un folio fiscal de un CFDI, cosa que antes no era necesariamente obligada, y trastoca la gestión debido a que ahora con el complemento de comercio exterior en la versión 1.0 y 1.1 hay una serie de validaciones que podrían implicar que si no cumplo con la calidad de la información que debo de incluir en el comprobante, podría yo obtener un rechazo en la certificación del CFDI, y esto detiene la operación. Esto que acabo de mencionar es algo importante, tenerlo en mente, identificarlo y entenderlo, porque puede haber un impacto al negocio que yo no, producto de que yo no haya ingresado la calidad, la información con la calidad que la autoridad me lo está requiriendo. Y obtener esa calidad pudiera llegar a representar para mí un desafío, un reto a nivel de sistemas, a nivel de flujos de negocio, etcétera. Se especifica también que se debe transmitir el CFDI y que se deberán incorporar los datos contenidos en el complemento. Esto con fecha 1 de marzo del 2017. Aquí el mensaje es muy claro, nos encontramos a escasos días de que se cumpla el plazo. Como vemos, los cambios pueden no ser tan sencillos para algunos de los exportadores y lo que buscamos con este tipo de webinars es hacer la conciencia y ratificar que nos encontramos muy cerca del plazo y es un impacto que puede ser para las personas que viven import-export, en este caso de exportación, un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces, ratificarles el hecho de que el complemento existe la fecha de 1 de enero y que hay una prórroga para el 1 de marzo.
Se elimina el uso del COBE en las exportaciones A1 que se incorporan dentro del proceso de exportación. Voy a mostrar ahora una comparativa entre los procesos de exportación como se han vivido antes y después del complemento. En el caso el proceso de exportación actual o antes del complemento de comercio exterior, el exportador inicia las actividades de exportación al generar una proforma, que no es un CFDI, junto con los demás documentos requeridos para el despacho, tratándose de mercancías específicas como carnes, medicinas, etcétera, podrían requerir información o autorizaciones correspondientes y adicionales a lo que es la comprobación fiscal. Y el traslado no se utiliza, para el traslado de la mercancía no necesariamente se utilizaba el CFDI y se enviaba la mercancía al recinto aduanal. El importador recibe la mercancía en el país receptor y al final del proceso el exportador es quien genera la factura, ya con el comprobante fiscal digital correspondiente. Como ven, aquí el flujo es muy straightforward, muy directo, no implica ningún stopper. En contraste con la utilización del CFDI, el exportador inicia las actividades de exportación generando una factura electrónica, un CFDI, con el complemento correspondiente. Y en este proceso el PAC va a validar la información recibida por el exportador e incluso si no tuviera la calidad o no cumple con cada uno de los componentes que tanto el complemento como el comprobante CFDI requiere, se podría haber interrumpido el proceso. Podría denegar la certificación, rechazarla y solicitar mayor calidad en la información. Aquí quisiera hacer un paréntesis, no es específico del complemento de comercio exterior, pero sí de que se va a ensamblar en un comprobante fiscal digital en su versión hoy día 3.2 y el día de mañana será en 3.3, donde aparecen mayor cantidad de reglas de validación y de catálogos que se van a incluir dentro del comprobante, perdón. De manera que no nada más lo que nos pide el complemento es lo único que tendremos la obligación de garantizar que la información va con la calidad de vida. También el ensamblaje en el CFDI ahora en su versión 3.3, misma que también tenemos fecha para este año. Entonces, aquí el mensaje fundamental es hay que identificar realmente el impacto que tiene el no cumplir con cada una de las especificaciones que se están estableciendo dentro de la gestión o dentro de la certificación de los comprobantes fiscales digitales por Internet con cada uno de los complementos, en particular del que hablamos ahorita, del comercio exterior. Después de que ha pasado la validación, el apoderado aduanal recibe la información fiscal y elabora el pedimento. Como notan, hay una diferencia. Antes se podía hacer el pedimento, ahora primero haces la factura y después haces el pedimento. Que ese es el principal cambio que quisiéramos destacar. Se reconoce que existe un impacto dentro de la inclusión de la factura en las actividades de comercio exterior importante, lo cual requiere ajustes fundamentales a los sistemas de facturación y de despacho aduanero, con las concebidas o las definidas barreras que los actores en cada uno de los sectores pueda estar implicando el tener que hacer cambios. Eso lo reconoce la autoridad y ha ofrecido guías, ha ofrecido activos de apoyo, que en un momento más estaremos hablando, así como la instrucción a cada uno de los PACs para estar cerca y al pendiente de las necesidades de los contribuyentes. Esta sesión es un ejemplo de ello. Aprovecho para pedirles si tienen algún comentario, si tienen alguna duda sobre lo mencionado o algo que en particular ya tuvieran previamente, estamos a sus órdenes, por favor, y la vamos a comparar con la versión 1.0. Al igual que en la versión 1.0, el complemento será utilizado únicamente en exportaciones de mercancía definitiva, con clave de pedimento A1. Hay una circunstancia que ya he venido mencionando. Ambas versiones serán vigentes de manera simultánea a partir del 1 de enero. Y aquí empieza una serie de circunstancias como las que ya he estado mencionando. Puede ser que si yo ya estoy emitiendo mis comprobantes y ya me adecué a las obligaciones en la versión 1.0,
pudiera yo requerir o no migrar a la 1.1, dependiendo de lo que vamos a mencionar más adelante, pero no están obligados. Como menciona la lámina, pueden ser vigentes y de manera simultánea la versión 1.0 o la 1.1. Todo depende si yo estoy en la obligación o en la necesidad por mi negocio de enviar mercancías de muestra o que no están siendo enajenadas al momento de la exportación. Si eso no sucede, yo podría estar continuando en la versión 1.0. Ok, aquí creo que tuvimos algún problema de conexión. Creo que ya lo estamos resolviendo. Disculpen ustedes, vamos a continuar. Mencionaba, hoy día tenemos la circunstancia de que estamos emitiendo el complemento de comercio exterior, pudiera ser versión 1.0 o 1.1, dentro de un comprobante fiscal digital que es una versión 3.2. Tenemos enfrente, como ya nos anunció la reforma fiscal 2017, la migración a la versión 3.3 del complemento de comercio exterior, lo cual conlleva una serie de implicaciones y que debemos de estar alertas, sobre todo para la planificación de los cambios. En la versión de complemento del CFDI versión 3.3 se integran catálogos para la identificación de productos o servicios que están homologados o están en consistencia con lo que el complemento de comercio exterior se refiere para esta versión 1.1. Es decir, cuando nos dicen que contarán con una actualización de la validación referente a la identificación del producto o productos a las fracciones arancelarias correspondientes, va a haber congruencia con el CFDI 3.3 y en el catálogo que a nivel de productos se refiere que vamos a tener que instrumentar en el futuro. Es importante porque cada uno de los catálogos que aparecen tanto en los CFDIs 3.3 ahora y los complementos de comercio exterior, vamos a tener diferentes catálogos en diferentes versiones y tendremos que ser muy precisos sobre cuáles son los que tenemos que utilizar para la emisión de cada uno de los comprobantes. Esto, si no lo tenemos bien identificado, bien implementado, puede traducirse en una factura, en un documento, un CFDI que sea rechazado por parte del SAT, del PAC, perdón. Otra vez, regresando a la diferencia, a las características del complemento en la versión 1.1, se integrarán actualizaciones al catálogo de fracciones arancelarias. Y aquí, dicho sea de paso, el tema de comercio exterior siempre va a tener actualizaciones que es sumamente dinámica, de manera que la inclusión de estos catálogos es algo que deberemos de permanecer siempre alertas y tener refrescado en la labor que hagamos, porque puede haber una actualización y que no hayamos incluido dentro de nuestro sistema de gestión. Se incorporarán los datos de domicilios de emisor y receptor que aplicarán, como dice la lámina, que aplicarán en el futuro para la versión 3.3 del nuevo anexo 20. Ya mencioné en la identificación del producto el tipo de ensamblaje que se va a vivir en el futuro entre el complemento de comercio exterior en su versión 1.1 y el CFDI 3.3. A diferencia de la versión 1.0 del complemento de comercio exterior, la versión 1.1 contará con un nuevo nodo para identificar las operaciones que no son enajenación de mercancía o que están siéndolo a título de gratuito. Ya mencionaba, yo puedo estar en la versión 1.0 emitiendo con el complemento de comercio exterior si no tengo la necesidad de generar o de vivir despachos de mercancía
que no son enajenadas o que lo están haciendo a título gratuito, como lo son las muestras, yo podría permanecer en el 1.0 mientras la versión del CFDI lo permita. Esto es un dato importante porque existe mucho la duda entre si tienen o no que migrar. Un motivo real para migrar de versión del 1.0 al 1.1 en el complemento de comercio exterior estaría orientado por la versión del CFDI, la versión del CFDI 3.3, que soporta únicamente la versión 1.1 del complemento de comercio exterior. Aquí quisiera invitarlos nuevamente, si hay duda con esto que acabo de mencionar, por favor háganos llegar las preguntas y vamos a devolverlas puntualmente una a una. Es importante que quede claro cuáles son las diferencias entre uno y otro. Continuando, destaco nuevamente, las contribuyentes que en 2016 ya han realizado operaciones de exportación utilizando la factura electrónica 3.2 con la versión 1.0 del complemento, pueden continuar haciendo uso de esta versión siempre y cuando no hayan enfrentado operaciones fraccionadas, operaciones de nueva enajenación o enajenación a título gratuito. Como dice la lámina, pueden continuar en ello o pueden utilizar la versión 1.1 si es que así lo requieren. Y resalto nuevamente, el motivo de llevar mi versión de complemento de comercio exterior a la 1.1 puede, si no estoy en estos casos, sería en todo caso por la migración al CFDI versión 3.3. Vamos a entrar en materia del detalle de la información técnica y así luce nuestro complemento. Tenemos una estructura que compete o que incluye atributos generales como el motivo de traslado, información del emisor como es el del domicilio, ya lo habíamos mencionado previamente, propietario, receptor a nivel de domicilio, destinatarios y mercancías. Como menciona la nota, si ya estamos emitiendo en la versión 1.1 de este complemento y no tienes problemas, podrías continuar con ello. O si estás planeando tu migración a 3.3, es entonces ya un motivador para migrar a la versión 1.1 del complemento. Hablando de los nuevos campos en el complemento de comercio exterior, tenemos que de un total de 58 campos que son solicitados, 23 van a ser campos nuevos o ya son campos nuevos. De esos 23, 11 son requeridos y 12 son opcionales, algunos de ellos relacionados. Como pueden ver, el grueso de los campos nuevos, tanto requeridos como opcionales, se encuentran en el elemento emisor y en el elemento receptor. Y esto está en total congruencia con la iniciativa que mostrábamos en las primeras láminas de cerrar aquellas brechas en donde la fiscalización ha quedado pendiente de penetrar, ¿no? Como es quién es el que está emitiendo, qué el documento, qué material, qué precios tiene la mercancía, a quién se lo está haciendo llegar y que sean personas que estén genuinamente en activo, reconocidos por ambas autoridades fiscales. De forma congruente es que el complemento está involucrando componentes nuevos en la emisión del comprobante fiscal digital. Hablando un poco más al detalle en la actualización de los campos, de los nuevos campos en el elemento emisor a nivel de domicilio, el nuevo domicilio incluye los siguientes atributos: calle, número exterior, número interior, colonia, etcétera, donde algunos de estos componentes van a estar incluyendo un catálogo. Y aquí es importante tomar en cuenta que estos catálogos, como mencionaba hace rato, van a estar homologados y en consistencia con los catálogos que se incluyen para las nuevas versiones del CFDI, en este caso del 3.3. Es importante tener esto en mente porque no van a ser esfuerzos aislados los que vamos a vivir los contribuyentes en la implementación del complemento de comercio exterior, del complemento para pagos, del complemento de nómina y los demás complementos que la misma autoridad nos va a requerir, desasociados del anexo del CFDI versión 3.3. Todos van a estar, van a ser homologados, uniformes y van a ensamblarse en una misma entidad.
mencionaba que dentro de este cambio van a ejercerse o van a realizarse reglas de validación que van a ser la frontera entre obtener el CFDI certificado o no. Como ven, se incluyen 15 reglas de validación para la versión 3.2 del CFDI y 5 para la versión 3.3 del CFDI. Total, 29 reglas de validación para el complemento de comercio exterior. Quiero resaltar, las reglas de validación lo que van a estar forzando es que la información que los contribuyentes estamos incluyendo dentro de la certificación del CFDI está en coincidencia, es consistente, es uniforme con la que la autoridad lo requiere, con ámbitos de postprocesamiento. Bueno, si yo no cumplo alguna de estas reglas al momento de la emisión, voy a obtener un rechazo en mi documento y ello puede implicar un obstáculo para el flujo de trabajo, para el flujo de acciones que yo vivo en mi negocio. Destaco que hoy día estamos trabajando en la versión 3.2, la cual soporta la versión 1.0 y 1.1 del complemento de comercio exterior, pero el día de mañana, y ya tenemos fecha, para julio de este año, tendremos la versión 3.3 del CFDI, la cual únicamente soporta la versión 1.1 del complemento de comercio exterior. Soy muy enfático en esto porque es algo que tenemos enfrente y que es posible o es probable que no lo tengamos de forma clara en nuestra planificación del cumplimiento para este año. Cualquier duda, por favor, estamos a sus órdenes, háganos llegar sus preguntas. Hablando de las reglas de validación, algunos de los atributos que se ven impactados son, por ejemplo, el motivo de traslado. Si el atributo tiene una versión 3.3, como lo menciona la lámina, deberá tener el valor de ese atributo es 0.1, deberá existir el atributo folio fiscal origen y debe de contener el UID de la factura previamente generada, donde se realizó la generación. Aquí es en donde menciono la diferencia entre versiones. Podría ser que estuviéramos conviviendo entre la 3.2 y la 3.3 y dependiendo del complemento que estemos utilizando para esa gestión, se van a vivir algunas reglas de validación diferenciadas. Ojo, hay que tener conciencia, hay que entender que vamos a estar en un periodo de transición entre las versiones tanto de CFDIs como de complemento de comercio exterior. Otro ejemplo que tenemos que quisiéramos mostrarles tiene que ver con el número del registro del identificador tributario. Ahí se tiene que identificar el país de residencia para efectos fiscales del receptor usando el atributo propietario de residencia fiscal, y si la clave del país corresponde a un país dentro del catálogo que ofrece el mismo complemento, en donde la columna formato de registro de identidad tributaria tiene un valor determinado. Es decir, cuando estamos utilizando la identificación del propietario o del importador, va a existir un registro tributario que va a estar asociado a un país, el cual va a tener un formato de registro de identidad tributaria. Todo esto está detallado dentro de los catálogos que tendremos que usar para emitir el complemento de comercio exterior. Aquí en específico para el número del registro de identidad tributaria. Y todo tiene que llevar esa congruencia. Si nosotros emitimos o no ponemos atención a la información que estamos involucrando dentro de este campo, puede ser motivo de rechazo. El ejemplo menciona que para el número de registro de identificación tributaria del país de Estados Unidos está en un formato 09 y es el número 9 el que aparece. Actualmente, dentro del catálogo, solamente existe Canadá y Estados Unidos dentro de este registro de identidad tributaria, dentro del formato de registro de identidad tributaria. Hay que ser conscientes que eventualmente, a lo largo del tiempo, el SAT, la autoridad, nos estará actualizando dichos catálogos y deberemos de instrumentar esos datos dentro de nuestros sistemas de gestión. Esto ya está sucediendo actualmente, por ejemplo, con el complemento de nómina, el cual ya ha vivido actualizaciones en algunos de los catálogos que son necesarios para la emisión. Lo mismo vamos a estar viviendo con el complemento de comercio exterior ahora y en adelante. Ok.
Otro elemento importante a destacar en la actualización del complemento es el hecho de que se van a vivir cálculos. Una de las reglas de validación que más impactan tanto al complemento del comercio exterior como a algunos otros complementos e incluso el CFDI en su versión 3.3 tiene que ver con el hecho de que la información que involucremos para algunos de los campos o componentes del documento van a estar siendo revisados. Y si no cumplen con condiciones, como por ejemplo lo que la lámina menciona del valor dólares, que caigan dentro de un rango expresado, calculado como límite inferior y límite superior, podría ser motivo de rechazo. En este ejemplo, el valor dólares va a tener un límite inferior, cuya fórmula de límite inferior ahí la expresamos, cantidad en aduana menos 10 veces el número de decimales de la cantidad entre 2 por el valor unitario en aduana menos 10 veces menos el número de decimales del valor unitario entre 2, y todo ese número truncado a centésimas. Si no cumplimos nosotros con el valor en nómina dentro de ese rango, podríamos estar incurriendo en un rechazo o recibiríamos un rechazo de nuestro documento. Esto es importante porque no estamos acostumbrados a vivir un rechazo en la emisión de nuestro documento y en algunas ocasiones la calidad de la información que enviamos no fue la adecuada. Bueno, hoy día debemos de ser conscientes que no nada más para el valor en dólares, hay más atributos que viven las validaciones que mostrábamos en las láminas anteriores que debemos de cuidar, debemos de garantizar, si lo que queremos es la continuidad de operación en nuestro negocio, que estos valores estén dentro del rango que la autoridad nos pide. Otro ejemplo de los cálculos que se van a vivir viene por el valor en aduanas. Vive la misma circunstancia. Van a estar regidos por un rango expresados en un límite, un valor máximo y un valor mínimo, que debemos ser capaces de identificar y de garantizar que nuestra emisión permite que estén dentro del rango que la autoridad nos requiere. Aquí sabemos que es algo que no existe y que representa un reto para todos los contribuyentes. Yo los invitaría a que este tipo de información que están recibiendo la digieran al interior y cualquier tipo de dudas nos lo hagan llegar. Existe una gran disposición y hay vehículos para desahogar cualquier tipo de inquietudes producto de que la actividad económica de exportación no es sencilla, es muy amplia y muy variada, y pudiera ser que hay casos que requieran atención o modificaciones o actualizaciones al modelo que hoy día estamos hablando que se está siguiendo. Ratifico el hecho de que podamos formar parte de la comunicación hacia la autoridad, recibiendo de ustedes los casos de uso o las inquietudes puntuales que pudieran tener. Otro componente importante dentro del complemento de comercio exterior está en el hecho de utilizar o instrumentar patrones. Se incluyeron patrones a la información de 32 atributos para delimitar el registro de los valores. Y todo esto con el fin de obtener la información consistente, uniforme y evitar que se puedan afectar las labores de postprocesamiento. Un ejemplo muy claro que les quisiera ofrecer a nivel de patrones es la fecha, donde no puedes estar poniendo día, mes, año, me tienes que poner mes, día, año. Ese tipo de situaciones se han vivido con diferentes atributos dentro del complemento de comercio exterior y también dentro del CFDI. De manera que, como el ejemplo lo menciona, para el atributo submodelo y para otros atributos, por ejemplo, valor unitario en aduana, valor dólares, tipo de cambio, inclusive el CURP, son valores que ya no podemos enviar la información sin ser consistente y uniforme al patrón que nos está pidiendo la autoridad. Aquí lo relevante es destacar que si por un error no cumplimos con el patrón, por ejemplo en el CURP, pues estamos incurriendo en una falla que a nivel de validaciones puede traducirse en un rechazo del documento. En muchas ocasiones en los sistemas de gestión tenemos RFCs, códigos postales o mucha información que no garantizamos que tenga la calidad adecuada o toleramos eso. Bueno, en esta nueva versión del complemento de comercio exterior y del CFDI no podemos tolerar eso porque nos va a implicar una disrupción que puede llegar a ser
fuerte dentro de nuestras actividades de negocio. Otros campos que se ven involucrados dentro de este alcance de los patrones está el número de certificado de origen, el número de exportador confiable, la cantidad de aduana, por mencionar algunos ejemplos. La verdad es que existen más y la invitación es a que los revisen en detalle y que tengan en mente que lo que busca la autoridad es que esta información vaya con la calidad necesaria para poder ser postprocesada y eficientizar el modelo. Ya para ir terminando, mencionarles que existen 14 catálogos nuevos para el uso del complemento, desde el motivo de traslado, régimen fiscal, lo que tiene que ver con las direcciones, colonia, localidad, etcétera, que muchos de ellos van a vivir actualizaciones como los que les mencionaba, colonias o códigos postales que pudieran estar no registrados al día de hoy, se van a ver actualizados a lo largo del tiempo. Algunos de ellos tienen que ver con fracción arancelaria, estados, regímenes fiscales, etcétera. Tenemos una tabla, un comparativo de versiones entre la 1.0 y la 1.1, en donde destacamos qué tiene una y qué no tiene la otra. Y aquí una mención importante. Al día de hoy tenemos la versión 1.0 y 1.1 con fecha del 1 de marzo como obligatoriedad. Existe una iniciativa por parte de la autoridad para extender el uso de la versión 1.0 por lo que resta del año 2017. Es decir, si yo hoy me encuentro emitiendo en la versión 1.0 y planeo migrar a la 1.1 cuando quiera yo migrar a 3.3, por ejemplo, la versión CFDI de 3.3, puedo hacerlo, puedo permanecer en la 1.0 más allá de marzo, más allá de julio, puedo ir hasta final del año. Esto que estoy comentando es una información muy importante, puede implicar cambios en la planificación de las actividades que teníamos. Los invitamos a revisarlo en detalle con cada uno de ustedes, dependiendo de su caso en particular. Quisiéramos que quedara claro el hecho de que la versión 1.0 se extiende su uso hasta el final del año 2017 por parte de una iniciativa de la autoridad. Aquí lo vemos un poquito más claro. La entrada en vigor de las actualizaciones a la factura electrónica tiene que ver con el complemento de nómina que se pasó de enero a marzo, el complemento de comercio exterior en sus dos versiones que tenían para marzo, la versión 1.0 se está extendiendo en lo que resta del 2017, si así lo decide. El anexo 20, que está en julio de 2017. Tenemos el complemento para pagos en julio de 2017 y también las cancelaciones para julio de 2017. Para finalizar, quisiéramos mostrarles algunos de los activos que la autoridad ha preparado y que mantiene disponibles para todos nosotros. El primero de ellos tiene que ver con preguntas frecuentes sobre la emisión de CFDI. Es un recurso disponible, ahí les aparece el URL. Algunos de estos recursos, este en particular me parece que permanece disponible visual en la página web del SAT. Hay otro que tiene que ver con lineamientos, es el siguiente, lineamientos normativos y operativos, que entra ya más en detalle en las alternativas de comercio exterior que se viven, que si bien está disponible a través del URL que ustedes ven, me parece que no, al día de hoy ya no está publicado en la página web, sin embargo es un activo de consulta que pueden ustedes estar revisando. Asimismo, en la página web del SAT, donde podemos, y la recomendación es que lo hagamos, estemos permanentemente revisando, sobre todo en el tema de los catálogos y anuncios, puesto que hay una gran cantidad de información que a nivel de catálogos, por ejemplo, se estaría actualizando y que nos implica a nosotros tener actualizaciones a nuestros sistemas de gestión. Ya para finalizar, quisiéramos mostrarles algunas de las preguntas frecuentes. Son unas 2 o 3 preguntas que por ahí hemos rescatado de algunos de estos activos que les estábamos mencionando previamente. Y esto es a manera de ejemplo. Muchas de estas preguntas han provenido de contribuyentes como ustedes, como nosotros, que tenemos dudas y que se las hacemos llegar a los PACs y ellos llegan al SAT
para contestar para obtener las respuestas y contestar a estas preguntas. Lo que están viendo ahí, por ejemplo, es el tipo de cambio oficial que se va a tomar de Banxico como fuente o de dónde, y la respuesta de la autoridad la ratifica. Va a ser a través de las publicaciones del Banco de México, del día anterior o aquel en que causen las contribuciones. Esto es un mero ejemplo de lo que ya se está viviendo. Hoy día hay mucha actividad a este respecto, como ya tenemos marzo encima y es la fecha para iniciar con complemento de comercio exterior 1.1. Hay mucha actividad a este respecto. Queremos expresarles que eso está sucediendo y que ustedes pueden participar. De hecho, es parte de la intención que participen. Voy a dar un breve espacio a algunas preguntas que hayamos recibido. Sin embargo, el resto de las preguntas las estaremos contestando uno a uno. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. No olviden contactarnos para conocer nuestras soluciones, que van más allá de cumplir con los cambios normativos, dan un valor agregado, y también comentarles que próximamente tendremos eventos presenciales en Monterrey y en la Ciudad de México. Aquí, como podrán ver, serán las oficinas de Microsoft Monterrey, y próximamente les mostraremos la invitación para las oficinas en la Ciudad de México. Y para más detalle pueden visitarnos en la página www.interfactura.com. Muchas gracias a todos por su amable asistencia. Estaremos respondiendo cada una de sus preguntas vía correo electrónico. Nuevamente, gracias y que tengan un buen día. Yo voy a ver,